Hola, buenos días, feliz lunes de Pascua, cari amici. Aquí en Madrid no es festivo. Es curioso porque normalmente estos últimos años atrás el lunes de Pascua sí que se ha celebrado en Madrid, pero bueno, esta vez la señora incompetente Ayuso nos quita días porque le da la gana y así, en fin, bueno. Pues vamos a continuar nuestro maravilloso recorrido por la historia medieval española. Recordaros que la Alta Edad Media es precisamente cuando se inicia la Edad Media, es decir, Alta Edad Media es cuando se inicia, que es en la época del final del Imperio Romano, la decadencia del Imperio Romano, las primeras invasiones bárbaras. Y luego se va adentrando, pues ya digamos que la mitad medieval, Edad Media como tal, que ya no es Alta Edad Media como tal, sino que ya está en su pleno apogeo, es la época de los Emiratos Árabes, los califatos, etcétera, etcétera, hasta Isabel la Católica. Y luego a partir de Isabel la Católica en adelante ya el declive de la Edad Media como tal. Pero bueno, hasta que lleguemos ahí nos quedan por lo menos unas, ¿cómo os diría?, 1000 páginas de historia para relatar en distintos capítulos y aportando, bueno, pues los datos correctamente. Quiero que esto sea de alguna forma ameno y entretenido. Estaría muy bien poderlo actualizar con mapas, etcétera, y cosas así para que fuera más, ¿cómo diría yo?, más directo o más visual. Lo que pasa es que, claro, los vídeos duran los que duran, mi sistema de edición es muy sencillito y bueno, pues a lo mejor no puedo hacer las mejoras que me gustaría, lo que sí a lo mejor en distintas etapas que a lo mejor cuelgue anécdotas o relatos o cosas relacionadas con la cultura como tal de esa época, sí que puedo añadir fotografías, etcétera, etcétera. En principio lo dejamos ayer con las invasiones bárbaras en la época de Valia, en la década del 420, y hoy comenzamos ya con el primer apogeo y la crisis del reino suevo allá por el 430 y el 456, ¿vale? Nos habíamos quedado, pues eso, en que las tropas romanas acantonadas en la Tarraconense desde la primavera del 416 no garantizaron el control imperial de la península en el futuro, a pesar de la eliminación del peligro del vándalo, ¿vale? Su radio de acción no excedía dicha provincia y la posibilidad de incrementar su potencial con refuerzos se vio imposibilitada por los múltiples frentes a los que tuvo que atender el imperio, más allá de los Pirineos. Los pactos de federación de visigodos y burgundios, que eran otra población que estaban en el norte de Europa, no aseguraban la tranquilidad de estos pueblos, que aprovechaban cualquier signo de debilidad romana para extender su área de influencia en la Galia. En la década del 430, la incapacidad imperial para defender adecuadamente a la población hispano-romana del sur y el oeste peninsulares propició una expansión meridional sueva, una vez consolidada la posición en este pueblo en el área original del asentamiento, lo que sería la Galicia oceánica, es decir, se centraron los suevos en el norte de España, en el noroeste, concretamente en el área de Galicia. De hecho, por eso casi todas las tradiciones y culturas celtas vienen de esa época, ¿vale? Muy importante, esto no podemos perderlo de vista porque grandes de las tradiciones, gran parte de las tradiciones paganas que conservamos hoy en día y de esos mitos, sobre todo hablando en las épocas de Día de Difuntos, etcétera, etcétera, vienen de esas raíces. La sedentarización de los suevos en el noroeste peninsular a partir del 411 no implicó su automático predominio sobre la población autóctona, es decir,
El que se asentaran allí no significó que los dominaran, al menos en esa época. Los invasores tropezaron con toda una serie de dificultades derivadas de su debilidad demográfica, no más de 30.000 habitantes sobre un total de 700.000 en la zona, de la escabrosidad del terreno que favorecía las resistencias locales y sobre todo de una falta de consistencia propia como pueblo que abocaba a fraccionamientos internos, si bien supieron sacar provecho de las disensiones entre católicos priscilianistas y de las tensiones sociales en los campos propias de la época. Conocemos bien los avatares de este difícil enraizamiento gracias a Idacio, obispo galaico, cuya crónica es el principal testimonio de los sucesos de Hispania hasta el 469. En la década del 430, los suevos y galaicos, galaicos romanos, ¿vale? Era la población autóctona, pero mezclada obviamente con la diócesis del Imperio Romano. Llegaron a un entente que posibilitó una expansión hacia el sur, dirigida por Réquila entre el 438 al 441 y el 448, quien en el 438 fue asociado al trono por su padre Emérico entre el 409, 438 al 441, gravemente enfermo. Dicho año penetró en la Bética derrotando a Genil y Andevoto, bien por el prócer local o líder de un grupo de vándalos que habría permanecido en Hispania. En el 439 se conquistó la Emérita Augusta, lo que es Mérida, y 2 años después Sevilla, llegando así a controlar la Bética, Lusitania, la cartaginense interior. La resistencia no provino de ejércitos imperiales, sino de contingentes locales articulados por las aristocracias provinciales, nuevo signo de la creciente incapacidad del imperio para hacer frente a la centralizadamente de los numerosos problemas que le acuciaban. Es decir, que el imperio ya se estaba viendo que estaba decayendo y no se podía controlar, el imperio romano, ¿vale? Con todo esto, por decirlo de alguna manera, una intervención del Magister Militum Vito en 1446, apoyado por los federados visigodos, sirvió para invertir la situación en el sur peninsular. Tal dilatación territorial, que superaba con mucho el estrecho marco inicial galaico, fortaleció la etnogénesis sueva y consolidó su monarquía. El reinado de Ricciario, entre el 448 y 456, significó la cumbre y súbita crisis del proyecto suevo y dominio peninsular. Idacio nos informa en esos escritos que era católico, giro desde el paganismo de su antecesor, entendible como esfuerzo de aglutinación con la población galaico-romana del núcleo central y sus dominios, y también como requisito fortalecedor previo para el salto expansivo previo hacia la tarraconense. Asimismo, tiene este sentido la búsqueda del entendimiento con los visigodos tolosanos, a los que propiciará al menos su neutralidad. En comienzos del 449, Ricciario contrajo matrimonio con la hija de Teodorico I. En su viaje a la corte transpirenaica saqueó áreas noroccidentales de la Tarraconense. En el camino de vuelta por los Pirineos orientales hizo lo propio en Lérida y la región de Zaragoza, profundizando en la inestabilidad de las zonas afectadas por el momento por las revueltas vagáudicas, ¿vale? Que se llamaban así. Las décadas centrales del siglo V fueron testigo de distintos puntos del Valle del Ebro de revueltas campesinas, afines a otras que tuvieron lugar contemporáneamente en la Galia. Es que a eso también se le añadían también las revueltas campesinas, evidentemente. O sea, cuando algo está revuelto, lo lógico es que se contagien estos movimientos. El nombre con el que se conoció a sus protagonistas y al movimiento vagáudico procede de las rebeliones similares acontecidas en el siglo III, que aunaban en levantamientos sociales con ciertos rasgos de bandidaje. Los trasfondos entonces y aceleradamente en las décadas del 440 y el 450 era la transformación rural
que estaba afectando negativamente al campesinado bajo imperial, y al generar un proceso de progresivo sometimiento a los grandes propietarios condujo en algunos casos a la revuelta. Otras razones pudieron también conjurarse también en ella, dotando a todas estas acciones de una gravedad que en tal caso la Tarraconense interior podía llegar incluso a poner en peligro el gobierno romano de la provincia, la única que el imperio controlaba en la península. Altas autoridades militares provenientes de la Galia, los Magistri Militum de Asturio y Morobaudes, doblegaron a los Baugadas en el Ebro entre los 441 y el 443, y en el 454 un contingente militar dirigido por el visigodo Federico, hermano del monarca Teodorico II, sometió a la segunda Baugada tarraconense, es decir, que fueron sometiendo los visigodos a las revueltas que se habían producido. Esta intervención de los federados sudgálicos respondía a los compromisos del pacto del 418, aunque su presencia protagonista muestra la debilidad militar imperial y probablemente también intereses autónomos de los visigodos en la península, que pronto veremos aflorar más claramente. Los primeros años 50 fueron pródigos en acontecimientos tanto del lado imperial como del visigodo, es decir, que fueron años muy decisivos de contiendas. La conjunción romano-tolosana puso fin a las correrías de Atila en Occidente, en los campos cataláunicos en el 451, y propició la rápida desintegración subsiguiente del poblado de los hunos. Sin embargo, a la muerte en el combate de Teodorico I dio paso a años de inestabilidad y de realeza visigoda, que confirmaba la fortaleza de la institución visigoda, pero la frecuente precariedad del gobierno y de sus titulares. Tras el breve reinado de Turismundo entre el 451 y el 53, y también su hijo Teodorico II entre el 453 y el 66, que fue cuando accedió al trono. Coetáneamente, los acontecimientos se precipitaban en el imperio. El hombre fuerte Aecio y el emperador Valentiniano III sucumbieron asesinados en el breve espacio de tiempo de 6 meses, entre el 454 y el 55, en nueva manifestación de una difícil convivencia entre los monarcas y los gobernantes, de hecho, militares generalmente de extracción bárbara. Esta crisis se diferenció de otras anteriores por marcar el inicio del fin de la estructura política imperial en Occidente. La nómina de emperadores perduraría otros 20 años, pero cada vez con menor estabilidad, continuidad y fuerza. Es decir, que ya el Imperio Romano, como hemos dicho, ya llega a una situación insostenible, están siendo asesinados, etcétera, etcétera. El legado de los milenios de la época romana empieza a destruirse. El efímero reinado de Petronio Máximo, entre marzo y mayo del 455, dio paso a la proclamación del aristócrata galo Eparquio Abito entre el 455 y el 56, un gran ascendiente de Teodorico II, quien penetró en Hispania para fortalecer la base de apoyo al nuevo emperador, aunque sin duda también para sentar los cimientos de una expansión que precisaba previamente cercenar el poder suevo. El descabezamiento de todo tipo de suprema autoridad imperial, ya fuera nominal o efectiva, alentó a Requiario a un reanudar de sus ataques en la tarraconense y cartaginense. La tarraconense es lo que hoy conocemos como la diócesis de Tarragona, y la cartaginense pues todo lo que es Murcia, Cartagena, todo este tipo de ciudades del sur de España, ¿vale? Estas provincias. A pesar de las embajadas de protesta enviadas por Abito, el monarca visigodo, el recorrido de Teodorico II tras su entrada a la península ibérica estuvo marcado por la búsqueda de una rápida confrontación con el rey suevo, a quien derrotó contundentemente en los márgenes del río Órbigo en octubre del 456. El río Órbigo está en la provincia de Zamora, ¿vale? Hacia Galicia, de Zamora hacia, sí, o sea, ya entrando muy cerquita a la provincia de Orense. Era un río muy importante, ¿vale?
Continúo. La subsiguiente toma de Braga y Oporto, de la Lusitania, ¿vale? Centros neurálgicos del reino, junto al apresamiento del monarca posterior y su ejecución, desarticularon completamente la entidad política sueva y situaron a merced de Teodorico II, quien delegó su gobierno en Agiulfo, un cliente suyo. En poco más de un año, todo el esfuerzo expansivo de las 2 décadas anteriores se había desmoronado. Aquí entraremos en el capítulo del desvanecimiento de la presencia romana e integración de las zonas en la península ibérica del reino visigodo de Tolosa, que ocurre en la década del 460 al 507 después de Cristo. Teodorico II, el imperio de Hispania, entre el 457 y el 466. Un segundito, por favor, que hago un mini alto, que voy a beber un poquito de agua. Bueno, pues todo es importante, estos datos son importantes que los tengamos en cuenta, porque si analizamos nuestra estructura poblacional en esa época, evidentemente está totalmente marcada de grandes influencias de distintas culturas. Por eso siempre decimos que la historia de España es de las más antiguas del continente de Europa, de las más conservadas en cuanto a lo que se refiere a documentos, arquitectura, en fin, tradiciones, etcétera, etcétera, que es un legado tan importante que, por cierto, el fin de esto que yo persigo al publicar este tipo de contenido es que se mantenga presente, ya que, por desgracia, cuanto más vamos evolucionando, nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo grandes tradiciones y grandes aportes de nuestra cultura en detrimento de la precariedad cultural y la ignorancia de la población actual, que por desgracia es bastante triste, y esto tengo que señalarlo porque no sé qué está pasando y estamos perdiendo grandes baluartes por dejadez, y me parecería harto triste y complicado que dejásemos de un lado nuestra identidad en detrimento de absorber identidades extranjeras, y cuando digo extranjeras no me refiero a los inmigrantes, sino a estas culturas importadas que son más nuevas, más recientes, y que desde luego no tienen el legado ni mucho menos el impacto socioeconómico y cultural que tuvo la cultura y el imperio español. Por eso para mí es muy importante la historia, mantener vivo nuestro legado y que no se pierda. Prosigo. En este caso empezamos pocos días después de la victoria de Teodorico II en el río Órbigo. Como hemos comentado anteriormente, el emperador galo Eparquio Abito fue derrocado por el Magister Mitulum Ricimero, de extracción sueva y visigoda, auténtico poder a la sombra de Rávena hasta su fallecimiento en el 472. El giro de los acontecimientos obligó al monarca tolosano a abandonar la península ibérica en marzo del 457. Aunque una parte del ejército permaneció y prosiguió su avance hacia la Bética es la zona de Andalucía, como ya sabéis, se culminó con un cierto control sobre Sevilla. Los teóricos federados seguían la línea de expansión sueva con conciencia creciente de construcción de un dominio visigodo en la península. Sin embargo, los planes de Teodorico II respecto al reino bárbaro nororiental no prosperaron. Dada la ambición autonomista del cliente Agiulfo, tras la muerte de este señor en el 457, en este vacío de poder, la Galicia marítima se vio fragmentada en unidades controladas por diferentes caudillos, reflejo todo ello de la etnogénesis no plenamente madura, que por tanto no había resistido el embate de una dura derrota militar. Es decir, que encima se promueve otra inestabilidad, ¿vale? Otro vacío de poder.
A fines del 457, Mayoriano, uno de los partícipes en la rebelión contra Eparquio Abito, fue proclamado emperador de la aquiescencia de Recimero. La reticencia primera de Teodorico II se transformó en el reconocimiento a partir del 459, lo cual posibilitó una acción conjunta en el territorio suevo. De mayor trascendencia fueron intervenciones específicamente imperiales en Hispania. Desde la Tarraconense, donde se había forzado la autoridad romana, Mayoriano recorrió por la primavera del 460 la península con un intento baldío de desarrollar una expedición naval contra los vándalos. Su fracaso sin duda propició la deposición de Ricimero en verano del 461. Con ello se sancionaba un definitivo alejamiento imperial de España, pues las preocupaciones en Rávena se estrecharon a una mera supervivencia itálica, abandonando de hecho a su suerte a las provincias del imperio. En los años 60, 460 aproximadamente, desaparecieron los cargos militares de ámbito hispánico, así como cualquier significativa presencia de tropas imperiales en suelo hispano. No extraña, por tanto, la progresiva coincidencia de la falta de referencia y desprotección que se generalizó entre las distintas aristocracias peninsulares. Es sintomático de la vacuidad imperial en el hecho de que un noble galaico romano como Palogorio dirigiera sus pasos a la corte visigoda, en lugar de a Rávena en 461 en busca de ayuda frente a las depredaciones suevas. En estos años, Teodorico II retomó de nuevo la cuestión del noroeste peninsular, consiguiendo el reconocimiento como monarca en el 465 de Remismundo, que gobernó del 465 al 69. ¿Vale? Unos 4 años. Un aristócrata suevo afín. Al año anterior había contraído nupcias con la visigoda y había pasado a formar parte de la clientela del rey Tolosano. La asimilación del mundo del reino transpirenaico se procuró ampliar también en la esfera religiosa. Con la aquiescencia de Remismundo, el godo Ajax comenzó a predicar la fe arriana en un ámbito de gran fluidez de creencias. El paganismo debía tener fuertes raíces entre los suevos y el mundo rural galaico, donde un siglo más tarde mantenía su vigor, según los testimonia el obispo Martín de Braga, entre el año 520 y el año 579, en sus colecciones de escritos de Correctione Rusticorum. Un buen número de cristianos preservaba todavía las doctrinas priscilianistas combatidas por el clero católico. Entre esta época surge la ampliación del control territorial visigodo en la península ibérica con el reinado de Eurico en el 466 al 484, unos casi 20 y tantos años. Eurico accedió al trono de Tolosa tras asesinar a su hermano Teodorico II. Desde la perspectiva hispana, su reinado es relevante por haber promovido un considerable ensanchamiento territorial de la península ibérica y asimismo el inicio de asentamientos visigodos en ella. El comienzo del reinado de Eurico coincidió con la operación naval contra los vándalos que se había proyectado por el nuevo emperador Antemio entre el 467 y el 82. La reactivación imperial en caso de victoria hubiera comprometido las posiciones recientemente adquiridas de la Narbonense y la Provenza en Francia. La Narbona se conoce precisamente por la Universidad de Narbona, que es una de las más prestigiosas que hay en París, igual que la Complutense aquí en Madrid. Vuelvo a ello, por lo que Eurico mantuvo una actitud de alerta y negociaciones con suevos y con los propios vándalos, incluso con Constantinopla. Constantinopla, acordaros, es el pleno apogeo del Imperio bizantino, que surge como colofón casi al final del Imperio Romano, y Constantinopla también, por supuesto, era muy importante porque Carlomagno fue uno de los grandes emperadores bizantinos. Ahí también las tradiciones culturales de los cismas de Oriente y Occidente, de los que iremos hablando en estos capítulos, porque tuvieron gran impacto también, por supuesto, en la vida católica medieval de nuestro país, ¿vale? Prosigo.
Fracasada la empresa africana, el rey tuvo las manos libres para desarrollar una gran expansión en las tierras sujetas al norte y al sur de los Pirineos. En Galia, el dominio visigodo se extendió desde el Loira al Mediterráneo. Fijaros, desde el río Loira al Mediterráneo, o sea, una gran, vasta extensión de nuestro terreno, hacia el sur, desde Francia hacia el sur, con la excepción de Auvernia, defendida tenazmente por la aristocracia galorromana. En la península ibérica los objetivos se centraron en la Tarraconense y en la contención del reino suevo al noroeste peninsular, limitando su desbordamiento meridional. La política visigoda respecto a los suevos se vio alterada por el viraje de Remismundo, quien del mismo modo que Agiulfo con anterioridad se alejó de sus protectores, a la par que inició un acercamiento a Rávena y a la propia aristocracia hispano-romana, desencantada ante la inoperancia imperial y proclive al modus vivendi con los pobladores bárbaros. Signo claro del acercamiento fue una ocupación de Lisboa en el 468, gracias al favor de las altas clases de la ciudad, aunque el control, eso sí, fue efímero. Eurico, el nuevo gobernador visigodo, reaccionó potenciando la adhesión de las zonas ya en poder de los visigodos y desatando operaciones en la Lusitania que redujeran al menos o contuvieran el expansionismo suevo. Ejemplo del primer tipo de política es la atención prioritaria dedicada a Mérida, cuyas defensas se fortalecieron y a la que se pretendió visigotizar mediante las emigraciones de cuño aristocrático. Las intervenciones militares contra los suevos no fueron de gran escala, sino tan solo limitadas a confinar a dicho pueblo al oeste de la hipotética línea que discurría del norte del Duero medio al sur del Tajo inferior. La efectividad de esta estrategia de contención queda avalada por el mantenimiento de la división territorial hasta mediados del siglo VI después de Cristo. La provincia hispánica de la Tarraconense, y a diferencia de otras diócesis, había mantenido la presencia imperial más o menos tenue. La escena final de la crisis política romana, anunciada por la muerte de Ricimero y discutida por la proclamación de Olivirio, ambas en el 472, dejó ya totalmente inerme aquella circunscripción, por tanto fácil presa del poder que había dilatado al otro lado de los Pirineos hasta incluir toda la Provenza. En dicho año y el siguiente, el 473, una doble columna visigoda penetró en la provincia romana del Pirineo centro-oriental y por la costa, ocupando el interior del valle del Ebro y también las ciudades litorales. Hubo cierta resistencia por parte de sectores de la aristocracia hispano-romana, pero también apoyos con el dux Vicente, el único oficial militar que restaba en la península. Es evidente que aquí, como en otros lugares de la Hispania, la transición hacia un control bárbaro había sido poco traumática. La intención de ensanchar territorialmente el Regnum Tolosarum, reino de Tolosa, vino acompañado de los esbozos de una política de cohesión interior, que continuaría acentuándose en el reinado siguiente y más allá del 507. La codificación comprendida por el monarca denominado Código de Eurico, aunque ha sido considerado tradicionalmente como una legislación que atendía tan solo a los visigodos y no como un corpus territorial aplicable a ambas comunidades, pudo tener un sentido bien distinto de reconocimiento legal de las rápidas transformaciones de todo tipo que se habían operado desde el 418 y habían fomentado el aglutinamiento interétnico, abarcando así, por tanto, dicho código al conjunto de godos y romanos. Es de los primeros códigos de derecho civiles que se puedan apreciar en estas épocas. Daros cuenta la cantidad de reyes godos que estoy nombrando, y esto es todo por una sencilla razón, y es básicamente porque toda esta gente son de tribus que van alcanzando el poder, que están conviviendo etnias con otras, o sea, fue una época de una gran fluctuación tremenda entre múltiples culturas que se habían asentado en nuestro país. Es decir, el Imperio Romano no es que solo fuera un Imperio Romano, es que las poblaciones que abarcó eran de distintas
razas, distintas culturas que fueron todas subyugadas bajo un mismo gobernante, es decir, todo lo que era Roma. Pero ¿qué pasa? Que eso con el tiempo empieza a saltar por los aires, y es lógico que hay cantidad de nombres que no, ni mucho menos nos vamos a quedar con todos ellos, pero sí con los más principales. Bueno, pues dicho todo esto, con Alarico II, los asentamientos transpirenaicos y la derrota de Bouillé entre el 484 y el 507 después de Cristo. Alarico II, hijo de Eurico, accedió pacíficamente al poder tras la muerte del monarca Narles en el 484. Recibía el mayor territorio controlado por los visigodos desde el asentamiento derivado del foedus del 418. Por ello, la historiografía subsidiaria o subsiguiente le juzgó de forma negativa como responsable de la catástrofe global que puso fin a su reinado en el 507. Sin embargo, su acción política, continuadora de la labor de su padre en el triple aspecto del fortalecimiento del poder real, la consolidación territorial y la unificación interna, no debe quedar desvaída por el trágico final de la muerte. Antes bien, la profundización de la política establecida pudo obedecer a la conciencia del peligro septentrional franco, que incitaba al reforzamiento de todos los elementos constitutivos del reino de Tolosa. Los ataques francos, que era la población de la Galia, desatados en el 494, tuvieron como objetivo zonas sudgálicas densamente pobladas por godos, caso de las comarcas del Torno de Saintes y de Burdeos. Es probable que la inseguridad provocara una inmigración transpirenaica y el tránsito al siglo V al VI de los que recién llegaron se asentaran en el norte de la meseta castellana, según determinadas lecturas de los datos arqueológicos que hemos encontrado y cronísticos que sin embargo están sometidos a la crítica hoy en día. Paralelamente, aunque en un arco temporal mayor, grupos aristocráticos cruzarían también los Pirineos y con sus clientes, obedeciendo a razones distintas de índole militar. Las estimaciones sobre el número varían grandemente, aunque es razonable pensar que se superaron los 100.000 individuos. También resulta verosímil, es decir, creíble, pensar en una ocupación de predios abandonados a la entrega de tierras imperiales, ahora gestionadas por la realeza tolosana, y por tanto por la existencia de un reparto de tierras similar al que tuvo lugar en la Galia fruto del pacto del 418, aunque también estos asentamientos debieron ahondar jerárquicamente y socialmente en la profunda sociedad visigoda. Todo este conjunto de población se agrupó desigualmente en la Tarraconense, favoreciendo así un mayor control de la antigua provincia romana por parte de la monarquía transpirenaica, lo cual debió generar tensiones en el campo de las ciudades, como atestiguan la revuelta de Burdunelo entre el 496 y 97 y Pedro en el 506. La primera se desarrolló en el valle del Medio Ebro y la segunda en Tortosa. Fuentes cronísticas califican a ambos rebeldes de tiranos, lo cual parece conferir a sus acciones un tinte político, bien de revuelta autonomista a un gobernador gordo frente a Tolosa, en el primer caso, bien de sublevación local antivisigoda por parte de un miembro de la aristocracia hispano-romana en el 506. Acordaros, porque esto yo creo que sí que se va a poder relacionar. Fijaros siempre donde ocurren estos levantamientos sociales y violentos. Siempre entre el Reino de Francia, el Reino de España, la zona de Cataluña, la zona de los fueros de Aragón. Esto después ya se verá más intensamente en la época de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón. Pero es cierto que todas esas vicisitudes bélicas que suceden en esa época de Isabel la Católica tienen su origen, pongo mi mano en el fuego, su origen en las antiguas rencillas entre estas poblaciones. Francia
el acometimiento de querer invadir España y las propias poblaciones autóctonas de la península. Es que todo esto tiene, todo tiene una gran relación. O sea, es fantástica la historia y es poder encontrar testimonios escritos con una redacción sencilla, fácil de comprender, que nos ayuden a clarificarnos y posicionarnos en estos avatares del tiempo lo más fiel posible y cronológicamente a cómo sucedieron los hechos. Porque claro, estamos hablando de cosas tan antiguas, pero que por desgracia tienen hoy un gran calado en nuestra forma de pensar, sobre todo si hablamos de la potencial independencia de Cataluña, la potencial independencia del País Vasco, etcétera, etcétera, donde tienen sus orígenes estas culturas. Cuidado, que no es algo de hace 2 días que esto suceda así. Tiene mucha relación en todos estos acontecimientos, por eso es tan importante la historia. Bueno, la asimilación de las aristocracias provinciales se hizo también por vía eclesiástica. Las tensiones con la jerarquía gala presentes en los tiempos de Eurico, por razones doctrinales, por ejemplo, la ortodoxia nicena galorromana frente al arrianismo godo, pero también sociales y políticas que se limaron sustancialmente en el concilio de Adge, celebrado en septiembre de del 506. Olvidaros cuando digo 1000 porque no sé por qué narices se me va el número 1000. 506, siglo V, siglo VI, ¿vale? La asamblea instigada por Alarico II reorganizó a la iglesia en el reino en sintonía con la del monarca, quien era reconocida la capacidad de convocar sínodos. Sínodos son concilios, ¿vale? El sínodo. Por encima de estas discrepancias en doctrina se construía una solidaridad beneficiosa para ambas partes, pues la Iglesia había reconocido y ampliado sus privilegios y el monarca reforzaba su poder con el apoyo eclesial. En esta reunión estuvieron representadas 34 diócesis galas. Un concilio similar había sido convocado por la Iglesia hispana en el 507, pero los desenlaces bélicos impidieron su celebración. Esta voluntad manifiesta, sin embargo, el claro propósito de ordenar los nuevos territorios hispanos y de formar una similar de las zonas visigotizadas del antiguo. A lo largo de las décadas últimas del siglo V, los francos fueron descendiendo hacia la Galia del norte desde sus zonas originales de asentamiento en la actual Bélgica. La conquista en el 486 del reino romano de Siagrio eliminó cualquier obstáculo de su llegada a la línea del Loira, lo que aventuraba un eventual choque con los visigodos situados al sur de dicho río. Los ataques de los años finales de la centuria impulsaron una plural actividad de Alarico II en el interior, según las líneas que acabamos de referir, y exterior, buscando alianzas entre los burgundios y los ostrogodos, otras poblaciones muy importantes, ¿vale? En aquella época estaban los burgundios, los ostrogodos, los magiares, los godos, los visigodos, los suevos, los eslavos. O sea, había una barbaridad de razas, ¿eh? Es lo que os digo, o sea, Roma hizo muchísimo. Roma, digamos que fue como el mariscal Tito en la antigua Yugoslavia, que tenía unificada una gran cantidad de etnias distintas, que luego fijaros lo que pasó. Pues esto es algo parecido, para que nos hagamos una idea, digamos que repetimos patrones, ¿vale? Los ataques al final, como había dicho yo, de la centuria impulsaron una plural actividad de Alarico II en el interior, según las líneas que acabamos de referir, ¿vale? Ya lo que habíamos dicho. Fruto del entendimiento con el rey Teodorico y la hija de este, Tindigoto, el equilibrio de poderes que parecía haberse llegado propició en el 502 a una entrevista entre Alarico II con Clodoveo y se sancionó un statu quo existente con frontera separadora en la corriente del Loira. Poco después del concilio de Adge, en el otoño del 506, las hostilidades se reanudaron. En primavera del 507, una serie de rápidas victorias francas de los franceses con ocupación de plazas forzó una gran confrontación que tuvo lugar
cerca de Poitiers, y en el campus de Bogladensis, Vosges. No lo sé cómo se dice en francés, se escribe Bouillet. Bueno. Lo que produjo un descalabro mayor visigodo desde el asentamiento en el sur de la Galia. La ruptura de las líneas defensivas godas y su práctica aniquilación condujo rápidamente a los ejércitos francos al interior del territorio tolosano. Burdeos y la propia Tolosa cayeron en poder de Clodoveo. Un año después, en la primavera de 508, solo Arles y Carcassona resistían. Carcassones en Francia, ¿vale? La intervención entonces de Teodorico el Ámalo, detenido antes en Italia por la presión de los bizantinos y los lombardos sobre el reino ostrogodo, frenó también la sangría y consiguió salvar para los visigodos la franja suroriental de la Galia y de la Septimania. El saldo cultivado, o para que nos hagamos, el saldo cualitativo de todas estas incursiones de la derrota había sido incluso más negativo. Muerto Alarico II en combate, dejaba un hijo todavía niño incapaz de asegurar una estabilidad política. El grupo dirigente visigodo había quedado diezmado y mostraba una gran confusión. La labor de construcción política de los pasados decenios se había desintegrado. Tal como acontecimiento bélico indudable de trascendencia para el futuro de la península ibérica, había suscitado, como es lógico, todo tipo de explicaciones. La cronística de la época también, de algunos historiadores actuales, resaltan la diferencia de credo entre los francos y los godos y la dicotomía religiosa en el reino de Tolosa como un elemento central. Semejante reduccionismo resulta a todas luces inexacto. El concilio de Adge muestra una ausencia de lejanía entre el clero y el monarca y al propio tiempo una aristocracia galorromana que se manifiesta integrada en la estructura del gobierno visigodo, participando de la defensa armada de ella. Otros aspectos deben ser también tenidos en cuenta. Aparte de la superioridad militar franca y del desmoronamiento de las alianzas construidas por Teodorico el Ámalo, la imperfecta articulación del reino con fuerte crecimiento territorial reciente y las consiguientes reajustes de población se dispersaron potenciales fuerzas militares que impidieron además el agrupamiento rápido de fuerzas que requerían circunstancias vertiginosas en los primeros meses del 507. Es decir, que hubo una amalgama de incursiones, de pérdida de poder, de vacío de poder, de inestabilidad, que encima propiciaron pues eso, que no se pudieran avanzar como se pretendía. Desde Tolosa a Toledo, la progresiva traslación del centro de gravedad visigodo a la península ibérica, que sucedería entre el 508 y el 549. La fulgurante pérdida de la mayoría de los territorios originados por los reinos de Tolosa no forzó la retracción hacia zonas periféricas galas, salvadas en última instancia por la debacle, y hacia tierras hispánicas de reciente asentamiento. El dominio quedó drásticamente reducido a la Baja Provenza y la Narbonense de la Galia, mientras que Hispania se ceñía a la Tarraconense, a la meseta central y la línea del Tajo y la cuña de la Lusitania, la Mérida y Lisboa. Además del reino suevo del norte, del noroeste, gran parte de la cartaginense, la bética y la propia Lusitania escapaban al control visigodo. Desde estas reducidas bases territoriales fue progresivamente construyéndose el reino hispano del siglo VI, una vez perdió fuerza el impulso primero de la reconquista de la Galia. El control ostrogodo del reino, otra población visigoda entre el 508 y el 526. En junio del 508, un ejército ostrogodo enviado por Teodorico el Ámalo entró en la Galia suroriental y contuvo las embestidas francas. Marsella fue recuperada y Arles liberada del asedio que sufría. Un año después, dicho contingente reconquistó la Narbona y rompió el cerco que estaba siendo sometida en Carcassonne. Esta decisiva intervención posibilitó la permanencia visigoda en zonas de la Provenza y de la Narbonense y la Septimania, y también la recuperación de una parte del tesoro real acumulado por los monarcas tolosanos. Gesaleico, otro rey del 508 al 511, hijo natural segundo de Alarico II, fue proclamado rey tras Villué, dada
la corta edad del descendiente legítimo, Amalarico. Sin embargo, un sector de la aristocracia visigoda favorecía a este último y también la intervención de su abuelo Teodorico el Ámalo, considerando garante de la pervivencia de dicho pueblo. En un principio no hubo enfrentamiento entre las dos facciones, pero la actitud hostil de Gesaleico, dispuesto a cualquier pacto frente a los ostrogodos, forzó la respuesta de Teodorico y que condujo a la derrota y muerte de aquel en el 511. Desaparecido su hermanastro, la realeza recayó en Amalarico entre el 511 y el 531. Todavía era un niño bajo la regencia de Teodorico. En el total protagonismo que éste hizo gala en los asuntos del reino visigodo durante los siguientes 15 años supera con mucho el poder de un mero regente. No es aventurado pensar que su objetivo último fuera la fusión de las dos ramas del pueblo godo en un solo tronco bajo la monarquía de los Ámalos. Así lo parece atestiguar el matrimonio en el 515 con su hija Amalasvinta, con Eutarico, un miembro del linaje de los Ámalos emigrado hacía tiempo del reino de Tolosa y conectado con la familia real visigoda de los Baltos, sucesor ideal para la amalgama de ambos pueblos. El proyecto de existir se vio truncado por la pronta muerte en el 522-23 de Eutarico. Con independencia de su finalidad última, la política hispana de Teodorico estuvo dirigida a consolidar la presencia goda y fortalecer el poder de su monarquía, en elementos que, en desvanecida en 596 la supremacía que impuso, surgieron y siguieron siendo línea de conducta de los futuros reyes visigodos. El peso demográfico del conjunto de ambos pueblos godos en la península quedó reforzado por las lógicas emigraciones desde la Galia tras Villué y también en los aportes de los ostrogodos. Teodorico reorganizó la administración de los territorios siguiendo las pautas duales vigentes en el Regnum Italae, es decir, revitalizando con retoques adecuados las circunstancias del momento, encargos imperiales, el caso del prefecto de las Españas desgajado en la antigua prefectura unitaria de las Galias y así asignando el control militar y la gestión de las propiedades regias a los ostrogodos. La dirección del ejército fue encomendada a Teudis, general que al propio tiempo ejercía como tutor del joven Amalarico. El reforzamiento del aparato estatal implicó la atención a la fiscalidad y el recorte de la autonomía de la que habían gozado las aristocracias locales, ya desde la quiebra de la estructura política romana. Ambos aspectos afectaban directamente a estos grupos sociales que mostraron resistencia aderezada también por el aparente proyecto de unidad goda bajo los Ámalos. El gobernador Teudis aprovechó esta situación de descontento para incrementar su poder personal y la autonomía respecto de Teodorico. El irredentismo sudgálico de Amalarico, que surgirá en el 526 al 31. A la muerte de Teodorico en el 526, que supuso el fin de la gestión conjunta de los reinos italo-hispánico, Amalarico comenzó a ejercer directamente el gobierno de unos dominios que abarcaban la franja de la Gálica hasta el Ródano, frontera establecida entre los territorios visigodos y ostrogodos. Las tropas de este origen acantonadas en la Hispania retornaron a Italia, permitiéndose la permanencia de aquellos que hubieran contraído matrimonio con hispanas. En el caso de Teudis, casado con la noble hispano-romana, era uno de los más relevantes. O sea, fijaros también el poder que tenía Italia en nuestra península. Es que de hecho el catalán es mezcla de francés e italiano. O sea, es una pasada las grandes influencias que han tenido estas culturas en nuestro país. Poco cambió el gobierno en el interior de la península ibérica, manteniéndose la estructura dual diseñada por Teodorico. El cargo del prefecto de las Españas siguió siendo desempeñado por los hispano-romanos. Las relaciones con los reinos francos adquirieron protagonismo que no habían poseído en años anteriores. Amalarico, que escogió Narbona como lugar de residencia, se centró en Galia en su actuación política y quizás con la voluntad de encontrar allí la plataforma que, mediante apoyo franco, le prometieran un mayor grado de
independencia frente al antiguo tutor Teudis, quien controlaba buena parte de los resortes del poder. El matrimonio con Clotilde, hija de Clodoveo, celebrado con probabilidad después del 526, testimoniaba esta dirección. Sin embargo, condujo a un final muy distinto del deseado. Las discrepancias de credo entre los esposos derivaron en el maltrato de Clotilde. Al conocer la situación, su hermano Childeberto I decidió intervenir, espoleado por la debilidad visigoda que había y hacía presumible la conquista de la Septimania. La derrota de Amalarico cerca de Narbona en el 531 tuvo funestas consecuencias para el monarca, quien fue asesinado en su huida, no tanto para la integridad territorial del reino, que permaneció incólume. El fortalecimiento monárquico y control peninsular de los reinados de Teudis y Teudicelo entre el 531 y el 549. La desaparición de Amalarico implicó el fin de la sucesión real del linaje de los Baltos y un decantamiento por el centro de gravedad del poder hacia la aristocracia progresivamente unificada en sus componentes godos y romanos. Este protagonismo, que hay que decirlo de alguna manera, significó la elección de la realeza, procediendo al sucesorio vigente durante décadas. El beneficiado fue en el 531 Teudis, quien había entrocado matrimonialmente con la nobleza autóctona, aprovechando a su favor los descontentos nobiliarios por la política de Teodorico. A partir de la fortaleza que se otorgaba el apoyo aristocrático, la línea de gobierno abarcó el doble objetivo del ensanchamiento del dominio territorial visigodo y del afianzamiento de la monarquía. La primera meta no se pudo cumplir en la Galia, ya que las intervenciones francas se sucedieron, conduciendo en 532 a pérdidas del ya menguado territorio de la Septimania, y en el 541 existe una ambiciosa expedición liderada por los reyes Childeberto I y Clotario I, cruzaron los Pirineos y sitió Zaragoza, aunque con nulo resultado, propiciando una contraofensiva visigoda que permitió recuperar algunos lugares transpirenaicos. El inicio de un control del sur peninsular no revistió de carácter militar, sino que profundizó en el entronque de la aristocracia funcionaria y autóctona, dueña efectiva de los destinos de la Bética desde la segunda mitad del siglo V. Teudes explicitó este alejamiento político, pero también emocional, de la Galia, abandonando Narbona y estableciendo su corte en Barcelona, Sevilla o Toledo, ciudad estratégicamente situada para las ambiciones monárquicas de control hispánico. La defensa o extensión del dominio visigodo vino acompañada de un robustecimiento del poder monárquico, sobre todo conjunto. Las pautas administrativas duales de Teodorico se abandonaron, signo de la creciente unificación de los grupos étnicos, pero que también de la existencia de un poder globalizador sobre la totalidad unificada. La dignidad del prefecto de las Españas desapareció, eliminando así la diferenciación entre la Galia e Hispania, de un viejo cuño romano, y significado de la unidad de tierras visigodas bajo el rey. Naturalmente, el realce del monarca manifestado en la propia titulación imperializadora que comienza a aparecer. Flavius Teudis afectaba a la aristocracia paradójicamente en su principal sostén. Por ello, medidas limitadoras de su influencia, como la ley de costes del procedimiento judicial en el 546, debieron recortar su alcance. La sucesión de Teudis, muerto violentamente en el palacio en el 548, recayó en su general más brillante, Teudicelo, que gobernó del 548 al 49, vencedor de los invasores francos en el 41, y el soporte aristocrático que lo elevó pronto se rebeló contra él, sin duda por la continuación de la política del sometimiento aristocrático. Tan solo un año después de acceder a la realeza fue asesinado en Sevilla, a resultas de una conjura, trascendiendo las explicaciones que da Isidoro de Sevilla en su Historia Gotorum como un castigo nobiliario por adulterios reales cometidos en su seno. Podemos quizás intuir esfuerzos de Teudicelo por aglutinar con la monarquía sectores de la nobleza por la vía femenina. Es decir, a lo mejor practicando matrimonios incestuosos y estas cosas. La guerra civil, presencia bizantina y tentativas de reconstrucción del reino mermado entre el 549 y 569. Tuvimos otras guerras civiles.
De nuevo, la elección de Águila en el 549 y 555 como monarca tuvo el favor de la mayor parte de la aristocracia, lo que permite vislumbrar la unanimidad del movimiento final contra Teudicelo. Al poco de 550, Águila tuvo que hacer frente a una de las rebeliones de Córdoba por idénticos motivos subyacentes al golpe de estado previo, lo cual revela las contradicciones que acechan a una monarquía sostenida nobiliariamente. La lucha en la ciudad andaluza se saldó negativamente para el rey. Perdió a su hijo, el tesoro real y gran parte de su ejército. Dame un segundito que quiero contemplar. Vale, perfecto, ya queda bastante poquito para acabar este capítulo. Vale. Perdió el tesoro real y a su hijo, ¿vale? Como hemos dicho, debiendo retirarse a Mérida en el 551. Un sector de la nobleza y guarniciones sevillanas elevaron a Tanagildo como siguiente monarca entre el 551, 55 y 67, quien, consciente de su inferioridad militar, solicitó el apoyo bizantino formalizado en el año siguiente al cambio de la cesión de la franja costera entre Cádiz y Valencia. Dada la implicación de la guerra contra los ostrogodos en Italia, este contingente fue pequeño, pero efectivo para evitar el aniquilamiento de Atanagildo y frenar la ofensiva de Águila sobre Sevilla en el propio 552. A partir de ese momento, el conflicto se mantuvo estacionario hasta que un nuevo envío de tropas bizantinas a finales del 554, facilitado por el definitivo giro favorable a la situación de Italia, acentuó de sobremanera la presión sobre Águila, quien en marzo del 555 fue asesinado en Mérida. Vuelvo a decir 555, no 1555, que no sé por qué se me va el 1000, lo siento. Fue asesinado en Mérida por sus propios partidarios, es decir, se cargaron a este rey, para quienes se había convertido en una rémora que dificultaba el acuerdo con el candidato victorioso. La aglutinación de fuerzas visigodas bajo Atanagildo consiguió detener el avance bizantino en la Bética, que descubría la verdadera cara de la presencia imperial en la península. La reconquista de territorios occidentales, uno de los objetivos del emperador oriental Justiniano entre el 527 y el 565. Pronto se llegó a acuerdo que estabilizaba a la orla bizantina, la situación perdurable hasta el primer tercio del siglo VII, pero la insumisión aristocrática se hizo otra vez presente de inmediato. Sevilla, foco inicial del levantamiento de Atanagildo, se rebeló en el 555. También lo hizo Córdoba. Estas insurrecciones perduraron durante todo el reinado, debilitando la presencia monárquica en la Bética. Solo a fines del mismo pudo el rey retomar uno de los núcleos urbanos, Sevilla, pero la debilidad de la monarquía, efecto causa de todas las luchas reseñadas, provocó también el levantamiento de sus sustratos indígenas en los alejados confines septentrionales, en los límites del reino suevo, el Alto del Ebro y La Rioja, que auguraban una cierta descomposición del reino todavía no plenamente consolidado. La situación en la Septimania, paradójicamente, mejoró más por la debilidad a la que abocaban los enfrentamientos internos merovingios, que por especias actuaciones visigodas tuvieron estas consecuencias. Además, la amenaza bizantina convertía a los godos en necesarios aliados de sus vecinos francos. En el invierno del 566 al 67 se fraguó un pacto matrimonial por el que Brunequilda y Galsvinta, hijas de Atanagildo, y la reina Goswinta casaron con los reyes Sigiberto I de Austrasia y Chilperico I de Neustria. Madre mía, qué nombres. Ahora tendré que buscar dónde estaba esto, pero vamos, una locura. Los continuos requerimientos militares a la pérdida no al menos de una parte del tesoro real del 550 incidieron muy negativamente sobre la hacienda del monarca, que tuvo que recurrir a una fuerte depreciación monetaria, es decir, tuvieron que devaluar la moneda. La diversidad de campos de actuación de la conveniencia y una centralidad respecto a ellos condujo a la fijación en Toledo de la residencia habitual. Fue allí precisamente donde falleció por causas naturales Atanagildo a mediados del 67. La elección de un nuevo monarca se dilató 5 o 6 meses, signo de discrepancias nobiliarias. Tuvo lugar en Narbona la figura de Liuba I,
durante la segunda mitad del 567. El lugar no deja ser sintomático de recrudecimiento de las tensiones de la Septimania ligadas a los conflictos entre reyes francos, que en el 569 se agravaron por el enfrentamiento abierto entre Sigisberto I de Austria y su hermano Guntram de Borgoña. La polarización en cuestiones transpirenaicas obligó a Luiva I a asociar al trono de su hermano Leovigildo en el 569, con el cometido de ocuparse de los asuntos hispanos. Poco después, este contrajo segundas nupcias con Goswinta, viuda de Atanagildo, una decisión provocada por la necesidad de conjuntar fuerzas con los grupos aristocráticos que habían favorecido al anterior monarca. Como hemos dicho, buscaban esos linajes que les dieran poder. El reino suevo católico de la década de los 550 al 585. El brusco final de la crónica de Idacio en los acontecimientos relativos al 469 nos priva de la información referida al noroeste hispano de las siguientes décadas. Por ello, la cronología de reyes suevos se interrumpe con Remismundo. Solo a partir de mediados del siglo VI la cortina se vuelve a entreabrir gracias a los datos aportados en la segunda mitad de dicha centuria por los escritos de Juan de Víclaro, un historiador de los francos, Gregorio de Tours. Una sola apreciación es posible en este periodo, más de 80 años. Parece que se operó la integración de la minoría invasora con la aristocracia galaico-romana, en un clima de aislamiento y paz dentro de las fronteras establecidas por la política de contención de Eurico. Una mención extensa de Gregorio de Tours nos pone en contacto con el rey suevo Cararico entre el 550 al 559. Arriano, además, convertido al catolicismo por un milagro de San Martín de Tours, en el tiempo en el que San Martín de Dumio o Braga arribaba a Galicia. El relato tiene fuertes contenidos legendarios e incluso se duda de que el monarca sea una figura histórica. Pone, eso sí, el acento en aspectos ciertos, la considerable influencia merovingia, otro tipo de pobladores, en el noroeste hispano, por influjo directo también intermedio a través de San Martín, venido del oriente, pero con gran conocimiento de la religiosidad y la literatura francas. La actividad de este abad del Dumio, monasterio fundado por él y el obispo, más tarde metropolitano de Braga, fue la pieza fundamental de la cristianización profunda y estructural de la Iglesia de Galicia. Debió de ser asimismo capital del cambio de credo en la monarquía sueva. La existencia del rey Ariamiro en el 558 al 61 no ofrece duda alguna. Propició el desarrollo del primer concilio de Braga en el 561, que reorganizó la Iglesia sueva tras la conversión monárquica llevada a cabo por él mismo. Si negamos la historicidad de Caraico, los cánones de condena de este sínodo revelan la pervivencia de rasgos priscilianistas y del cristianismo galaico. La articulación eclesiástica prosiguió bajo Teodomiro en el 561 al 570, quien en la asamblea se reunió en Lugo en el 569 y dividió el territorio en dos provincias eclesiásticas, la Braga del sur y Lugo al norte, que comprendían 13 obispados, algunos de ellos de nueva creación. La geografía eclesiástica tardorromana se transformaba y hacía más compleja para posibilitar el entramado eclesial acorde con la realidad política del reino suevo. Todo este proceso culminó en tiempos de Mirón, entre el 570 y el 583, a través del reino suevo. El relevante papel otorgado al rey por la Iglesia sueva tenía claros tintes bizantinos, transmitidos probablemente por el propio prelado residente en el oriente mediterráneo, donde fue ordenado presbítero antes de reclamar definitivamente en Galicia. La conversión de la Casa Real y el establecimiento del ensamblaje específico de la Iglesia sueva tenían una lectura política promovida por la propia monarquía, que también
por intereses externos. Es sintomático que las dos influencias principales en el proceso merovingio y bizantino provinieran de potencias enfrentadas al reino visigodo y deseosas de crearle presión en su flanco noroccidental. El catolicismo suevo se convertiría así en elemento aglutinador de un pueblo y de la monarquía frente al arrianismo visigodo. Resulta revelador que la tregua firmada entre Mirón y Leovigildo en el 579 se quebrara con ocasión de la revuelta de Hermenegildo, recién convertido al catolicismo. Cercado en Sevilla, el rey suevo acudió en su ayuda sufriendo la derrota y viéndose obligado a prestar juramentos de lealtad al rey visigodo, aspectos que marcan el comienzo del fin de la entidad política sueva. Falleció al poco de retomar Galicia, siendo sucedido por su hijo Ebórico entre el 583 y el 84, que se vio obligado a renovar el juramento a Leovigildo. Estos traspiés militares y políticos quebraron la estabilidad del reino de cohesión de la propia familia real. Aureca en el 584 y el 585, cuñado de Ebórico, le destronó, pretendiendo consolidar su acción mediante el matrimonio con la viuda del monarca fallecido Mirón. Dichos acontecimientos sirvieron de excusa a Leovigildo para intervenir en el apoyo de los derechos de su cliente Ebórico en el 585. Tras la deposición de Aureca, el reino suevo quedó anexionado a la monarquía visigoda, poniendo así fin a la experiencia política del noroeste peninsular nacida en el asentamiento del 411, cuya vida, con distintas vicisitudes, había perdurado durante casi 2 siglos siguientes. El camino de la madurez del reino visigodo peninsular, el reinado de Leovigildo, del 569 al 586, en el que tiene lugar la extensión territorial y consolidación de la monarquía. Vamos a ver. Esto es así. Entre el 69 y el 79. La labor de Leovigildo, tras su asociación al trono en el 569, se centró en el sur peninsular, donde dirigió una ofensiva contra las posesiones bizantinas. El objetivo de cortar en dos el territorio tras la conquista de Baza en el 570 no pudo llevarse a cabo al no culminar con éxito la toma de Málaga. Así pues, quedaron debilitadas las posiciones occidentales de la provincia del imperio al lograr Leovigildo incorporar Medinasidonia en 571, lo cual sirvió de protección a Sevilla, hasta entonces desguarnecida ante posibles ataques en el área del Estrecho. La atención del monarca se dirigió entonces a los núcleos del valle del medio del Guadalquivir, controlados de forma autónoma por aristocracias locales. En el 572 ocupó Córdoba, poniendo así fin a la rebelión abierta existente desde mediados de siglos. Estos éxitos consolidaron el poder monárquico en la Bética central, aunque fomentaron un malestar entre sus clases dirigentes que aflorarían años después. En este tiempo murió Liuba II, lo cual permitió a Leovigildo, ya con responsabilidad sobre el conjunto del reino, extender su actuación al norte peninsular, donde las acciones de los pueblos indígenas reverdecidas por la invasión visigoda se sumaban al reino suevo, que habían abandonado su aislamiento. En el curso de distintas campañas entre el 573 y el 75 se discurrieron un amplio frente desde Galicia Oriental hasta La Rioja. Diversas comunidades indígenas quedaron sometidas, poniendo así directamente el contacto con los suevos a las tropas visigodas. Un golpe contra ellos en el 576 quedó frenado por las propuestas de paz del rey Mirón, que, dispuesto a aceptar una sumisión clientelar respecto a Leovigildo. La emergencia de antiguas comunidades hispánicas ante el desgobierno de los decenios anteriores se extendía también a zonas meridionales del reino. La región de Orospeda, al sur de Sierra Morena, fue sometida por Leovigildo en el 577. Era un espacio vital, pues lindaba con un territorio bizantino y por lo tanto debía ser controlado para establecer su eficaz defensa fronteriza. Con esta campaña se cerraba casi un decenio de febril actividad en distintas áreas peninsulares, con objetivos diversos que abarcaban invasores bizantinos, aristócratas rebeldes o comunidades indígenas emergidas de nuevo.
Tal pluralidad tenía un mismo fin: extender el poder visigodo por todo el territorio hispano. Destruidos por todas partes los rivales políticos de Hispania y vencidos a sí mismos los usurpadores, era el resumen de la situación en el 578 que hacía el cronista Juan de Víclaro. El dominio territorial conseguido fue acompañado por una reorganización interna del reino tendente a reforzar el poder monárquico, según las pautas bajo imperiales del cuño absolutista. La figura real quedó ensalzada a la vez que alejada de sus súbditos, con medidas como la utilización del trono y de vestiduras específicas, la adopción de la nomenclatura imperial y el ejercicio de prerrogativas de los emperadores, la fundación de nuevas ciudades como Recópolis en el 578 y acuñación de moneda con la efigie del monarca entre ellas, y el desarrollo del urbanismo regio y la sede ya estable de Toledo. La vocación de perpetuación hereditaria de la realeza se plasmó en la temprana asociación del trono de Hermenegildo y Recaredo, hijos de la primera esposa del monarca, fallecida antes del 569. Este tipo de incorporación difería de los repartos y cesorios merovingios, que fraccionaban continuamente los territorios, pero también con una equiparación del monarca existente, la fuente de posibles conflictos. Esta última opción había sido escogida por Libo I, sin duda atendiendo a la gravedad de las circunstancias que atravesaba su reino, siendo tanto una decidida defensa de la Septimania como una eficaz gestión de los mayoritarios territorios peninsulares. El ascenso de los hijos de Leovigildo a responsabilidades de gobierno mantuvo la subordinación de estos al rey. Recaredo, consors regni en el 73, recibió el encargo de gobernar desde el nuevo centro urbano de Recópolis, las zonas de la antigua cartaginense, lindantes en territorios bizantinos. A partir del 579, Hermenegildo, con residencia en Sevilla, tuvo en sus manos la vigilancia de la Bética. Reformas en el conjunto Estado buscaron hacer omnipresente la monarquía sobre unos súbditos sometidos y unificados, al propio tiempo que la realeza se ensalzaba con su base económica, requisito imprescindible para ganar voluntades a través de donaciones y concesiones. Las medidas que plasmaron estos objetivos no tienen fecha precisa. Pudieron haber tenido lugar antes o después de la censura que marca el comienzo de la rebelión de Hermenegildo en el 580, que después pueden estimarse en tiempos causa y efecto de tal quiebra. La administración provincial adquirió tonos bizantinos al principio de los cometidos similares en torno a la figura del dux sobre los civiles que representaban al rector provinciae. El proceso de homogeneidad de los súbditos quedó plasmado legalmente en el corpus que no se ha conservado, el Codex Revisus. Este código debe ser inscrito en una línea ascendente de textos jurídicos visigodos que reflejan progresivamente un plano formal y gradual de la unidad del fondo entre los godos y los romanos. Una de las leyes que expresan mejor este carácter es la que se decretaba la suspensión y prohibición de matrimonios interétnicos, veto que se remontaba a una disposición imperial de finales del siglo IV, cuando el grado de separación entre ambas comunidades era mucho mayor. La hacienda real, por último, debilitada con sus convulsas décadas anteriores, se rehizo gracias a las confiscaciones operadas sobre la nobleza, que así encontró poderosos argumentos para la revuelta. La rebelión de Hermenegildo, que sucede entre el 580 y el 584, el levantamiento de Hermenegildo contra su padre Leovigildo en la política posterior de Recaredo, solo es comprensible desde las enseñanzas que ofrecieron tan dramáticos acontecimientos. Sin embargo, la simplificación del conjunto del enfrentamiento arriano-católico soslaya el trasfondo de las aspiraciones monárquicas y agravios nobiliarios que están en la base de las polarizaciones religiosas, utilizada como aglutinante ideológico por ambos bandos, con independencia además de la ausencia unanimidad en el apoyo católico de la rebelión.
El contacto de Hermenegildo con la ortodoxia nicena fue por vía matrimonial en el 579. Esposó con la princesa franca Ingunda, hija de Sigiberto I de Austrasia y de la visigoda Brunequilda, dentro de un plan que englobaba también a su hermano Recaredo para reactivar los lazos de dicho reino merovingio con Neustria, anudados hacia una década anterior. Los primeros tiempos de Ingunda en la corte de Toledo estuvieron jalonados por presiones por parte de su abuela, la reina Goswinta, para forzar la conversión a esta fe. Leovigildo, al considerar prudente alejar a la pareja de la sede regia, a la que envió su hijo Consos Regni en el 573, a la Bética, con cometidos de gobierno asimismo en el 579. Tras la marcha de ambos, Goswinta trabajó en Toledo para aislar políticamente a Hermenegildo, quien, ya sea por reacción o por sincero convencimiento gracias a la labor catequizadora del arzobispo de Sevilla, Leandro, abrazó el catolicismo en el 580, a la par que se rebelaba contra su padre. Juan de Víclaro sugiere que dio este paso a instancias de su madrastra, pero que esta formación no es coherente con el conjunto de acontecimientos. La actitud de Hermenegildo contó con el apoyo de sectores sociales afectados por la política centralizadora monárquica. En general, grupos aristocráticos del Valle del Guadalquivir y de gran parte de la Lusitania, lo que aportó el control de dos importantes núcleos urbanos de Sevilla, Córdoba y Mérida. A pesar del sesgo nobiliario de la rebelión, Hermenegildo no reunió signos de afirmación del poder real, tales como acuñación de moneda con su nombre y titulaciones imperiales. Estas discrepancias de fondo hubieran sin duda aflorado pronto caso de haber prosperado en la aventura del hijo de Leovigildo, pero Hermenegildo debió también aspirar a la decidida participación extrema en el conflicto. La embajada del arzobispo Leandro de Constantinopla así parece atestiguarlo. Sin embargo, por mucho que encajara con la coyuntura del momento, no es demostrable un activo papel foráneo, franco o bizantino en este levantamiento. Parece lógico pensar que Childiberto II de Austrasia deseara ayudar a su hija en el favor de Chilperico I de Neustria hacia Leovigildo. Hacía inviable cualquier expedición que descuidara al frente el intento. Las razones bizantinas de desestabilizar el reino visigodo son evidentes. Por su presencia fue, o al menos indirecta, quizás la intervención del rey suevo Mirón, quien estuvo en esta lejana instigación. La reacción inmediata de Leovigildo fue de extremada prudencia, renunciando en principio a acciones militares, buscando entre tanto un mayor reforzamiento de la cohesión interna, alternativas ideológicas de oponer a la bandera católica enarbolada por su hijo. La publicación del Codex Revisus debió aspirar al reconocimiento legal de la unión del hecho entre godos y romanos. En el sínodo de obispos arrianos que tuvo lugar en Toledo en el año 580, fue el marco escogido por Leovigildo para adelantar propuestas doctrinales de un arrianismo dulcificado en sus tesis trinitarias, con el fin de inducir a los ortodoxos nicenos a una unión en torno a este símbolo de fe intermedio. El éxito de esta propuesta fue escaso. Solo el obispo católico abjuró, Vicente de Zaragoza, por la línea que quedaba trazada para el futuro. El proselitismo monárquico era una novedad que por razones políticas no religiosas durante el siglo VI la acomodación entre arrianos y católicos había sido constante. El respeto oficial a la doctrina nicena fue correspondido por una sumisión de sus fieles a la realeza visigoda. La ausencia de movimientos de Leovigildo no fue aprovechada por su hijo conscientemente a su debilidad para conseguir elevar la revuelta regional al grado de alternativa viable al gobierno de su padre y huérfano además de una efectiva colaboración externa. En el 582, tras asegurar la tranquilidad de la zona del Alto Ebro con la fundación el año anterior de la plaza fuerte del Victoriacum, Leovigildo se encaminó al sur vía Lusitania, donde conquistó Mérida y abría el camino hacia Sevilla. En el 583 esta ciudad de origen
de origen de la rebelión quedó sitiada. Se abría el camino tras la derrota del ejército suevo al socorro liderado por Mirón, que nada podía impedir la ocupación del centro urbano, que tuvo lugar en el 584. Retirado a Córdoba, Hermenegildo tuvo que aceptar la rendición ese mismo año tras desvanecerse la esperanza de la ayuda bizantina que nunca se materializó. Después de Toledo, exiliado a Valencia, murió asesinado en el 585 en Tarragona, donde había sido conducido. La rebelión había fracasado por las cuestiones sociopolítico y económicas de fondo. En definitiva, el conflicto entre una aristocracia unificada, celosa de su autonomía y sus bases económicas de poder, y una monarquía continuadas, tendencias autocráticas que pervivirían como permanente leitmotiv en el agitado siglo VII. Las postrimerías del reinado entre el 584 y el 86. El acontecimiento más relevante del último gobierno de Leovigildo fue sin duda la incorporación del reino suevo, que ya hemos relatado. En él intentó aplicar la idea de unificación religiosa en torno al arrianismo, edulcorado con una alumbrada rebelión de Hermenegildo, que estableció una serie de obispados en esa confesión de lugares que hacía presencia militar visigoda, como el Viseu, Lugo, Tui y Oporto, donde no ejerció coacción alguna contra los católicos. La anexión del reino de una parte significativa de la península ibérica no debe, sin embargo, ocultar la activa política transpirenaica llevada a cabo por el monarca en los finales de su reinado. La alianza con Austrasia había quedado rota como consecuencia de la rebelión de Hermenegildo, cuya esposa, la franca Ingunda, tuvo que acogerse a la protección bizantina, falleciendo cuando era trasladada a Constantinopla en el 585. El objetivo de Leovigildo en estos años estuvo centrado en anudar las estrechas relaciones con Neustria, que equilibraban la enemiga del reino austriásico y de Borgoña, en el proyecto de establecer una alianza matrimonial mediante la unión de Recaredo y Rigunta, hija de Chilperico I de Neustria, idea que se remonta al año 580, por lo tanto era paralela al enlace austriásico de Hermenegildo, que quedó definitivamente abortado tras el asesinato del monarca merovingio en el 584. Recaredo, una vez rey, acabó controlando y contrayendo nupcias con la noble visigoda Badón, decisión que refleja las prioridades del momento por el estrechamiento de los lazos de la aristocracia del reino. Guntrán de Borgoña desató en 585 una campaña contra Septimania y envió una expedición naval en ayuda del reino suevo. Ambos intentos fracasaron. Así pues, Leovigildo consiguió mantener la integridad de la Septimania unos años más, en los que las crisis del Hermenegildo, que salpicaba familiarmente a los reinos merovingios, podía haber tenido consecuencias negativas para el dominio visigodo en la Galia suroriental. Entonces, en la primavera del 586, fallecido en Toledo Leovigildo tras una corta enfermedad, la trascendencia de su reinado es difícil de exagerar. Puso fin a un largo periodo de casi 2 siglos en el que discurrieron invasiones, asentamientos, difuminación del poder político romano, la progresiva estabilización visigoda en la península, a través de un amplio control territorial, de un dominio sobre la aristocracia ya unificado, no superador desde luego de las tensiones entre ambos focos de poder y de un reforzamiento de los medios de actuación monárquicas que sentó las firmes bases del reino de Toledo, cuyas luces y sombras se extendieron a todo lo largo del siglo VII. Es decir, que Leovigildo fue el gran unificador, entre comillas, y precursor del reino visigodo aquí en España. Mañana continuaremos con las recapitulaciones de la monarquía visigoda católica en manos de la doctora Isabel Falcón de la Universidad de Zaragoza, en la que vamos a hablar largo y tendido de todo este reinado visigodo. En principio, aquí también hablaremos del primer concilio de Toledo en el año 633 y hablaremos de muchísimas cosas muy importantes, súper importantes, de lo que es cómo estaba distribuida toda la sociedad en la monarquía visigoda, tan importante para los reinos de España y que fueron los precursores de las invasiones
musulmanas, omeyas, etcétera, etcétera. Bueno, espero que haya sido de vuestro interés. Sé que ha ocupado un poquito este primer capítulo, que lo he tenido que dividir en dos, porque realmente la historia, como veis, es un gran tomo. Pero a mí lo que realmente me importa es que quede claro todo este devenir de confluencias culturales, de las cuales han sentado grandes bases en cómo somos nuestra sociedad hoy en día, nuestras primeras reivindicaciones como nación fuera del Imperio Romano, etcétera, etcétera. Es muy importante la historia medieval porque sientan las grandes bases de lo que conocemos hoy en día. Y bueno, pues nada, agradeceros vuestra atención como siempre, agradeceros por favor que os suscribáis, que compartáis, que le deis al like, porque estoy viendo que estoy perdiendo suscriptores y la verdad que esto me cuesta mucho trabajo realizarlo, es tiempo inestimable que tengo para dedicaros a vosotros y me da pena que se pierdan suscriptores. Si podéis, por favor, suscribiros, os lo agradezco. A ver si pudiéramos llegar a los 100.000 suscriptores, porque ya os digo que este contenido para mí es ampliar la cultura frente a toda la ignorancia que trata de rodearnos y recuperar la esencia de la cultura hispánica que tanto quiere Estados Unidos echar por tierra. Si no hubiera hispanidad, no habría nada con sentido en el mundo. Un besito. Que tengáis un buen día.